Compañeros, compañeras, hemos disfrutado de esta ponencia Pacto Educativo Global y la Educación Religiosa y hoy queremos agradecerle nuevamente a don Álvaro Rodríguez Echeverría, quien con su ponencia nos ha llevado a profundidades importantes, especialmente en esta relación de la educación religiosa y precisamente en la experiencia de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Don Álvaro, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Ya tenemos algunas preguntitas por ahí, esperemos que nos dé tiempo a abarcar varias de las inquietudes de los compañeros. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo se puede aportar desde la asignatura de educación religiosa al Pacto Educativo Global en favor de una fraternidad intercultural? Muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta clave, una pregunta muy importante, porque la realidad que hoy vivimos es plural y a veces estamos como un poco anclados en el pasado, pero tenemos que estar abiertos a lo que estamos viviendo hoy. Y lo fundamental es que todos somos humanos, que todos somos hermanos y que lo importante entre las diversas religiones es poder construir un mundo cada vez más humano y más hermano y hermana, ¿verdad? Un mundo donde todos tengan cabida y es un poco la meta del Pacto Global. Y yo creo que la educación religiosa es un lugar privilegiado para lograrlo. Primero porque nos ayuda a esa dimensión de interioridad que tocaba durante la charla, que hoy es tan importante y que desgraciadamente pues no se le da cabida suficientemente ni en el hogar, ni en la escuela, ni en la sociedad. De manera que crear un mundo fraterno. Yo podría ponerles un ejemplo. Yo tuve la oportunidad, cuando estuve en Roma Superior de La Salle para el mundo, de visitar 80 países. Y me tocó visitar países de Asia y del Medio Oriente, donde en nuestras escuelas lasallistas, la inmensa mayoría de nuestros alumnos no eran cristianos, sino budistas en Asia, hinduistas en la India o musulmanes en Egipto, por ejemplo. Y había una relación tan fraterna entre alumnos de diversas religiones, es el caso de Singapur, que estaban presentes las 4 grandes religiones en la escuela, y cada día se tenía un momento de encuentro, de oración, pero una oración que se dirigía al Dios de todas las religiones y en el que estaban invitados libremente a participar alumnos de diversas religiones. Yo creo que esto es fundamental, que nos sintamos, yo creo que es un poco a nivel, ya en términos cristianos, es un poco la llamada a construir para nosotros el reino de Dios, que es un mundo donde todos podamos sentirnos y vivir como hijos e hijas de Dios y como hermanos y hermanas entre nosotros. Y yo creo que esta es la misión fundamental de la educación religiosa. La siguiente pregunta podríamos ver ahora. Muchas gracias, don Álvaro. Un saludo. La siguiente pregunta dice, desde su experiencia docente, ¿qué sugerencias puede aportar para proyectar la educación religiosa en el sistema educativo estatal como una asignatura vital para el desarrollo integral del estudiantado ante un mundo líquido? Muy bien. Precisamente ahí yo encuentro la importancia más hoy que ayer de la educación religiosa, precisamente porque estamos viviendo un mundo líquido con tantos estímulos, con tantos llamamientos que recibe el niño, la niña, los jóvenes hoy, que a veces les impiden poder, como veíamos, entrar en sí mismos y descubrir el misterio que los habita y que nos habita. De manera que en ese sentido me parece que la mejor manera de poder lograrlo es tratar de crear como 2 dimensiones en una clase de educación religiosa. Primero, el ayudar a cada uno a conocerse a sí mismo, a nivel personal, entrar en el interior de su persona.
Pero como decíamos, no se trata de intimismo, porque si nos quedamos ahí, podemos quedarnos en el intimismo. Se trata de abrirnos a los demás, al otro, sin el cual yo no sería, como decía Octavio Paz, al otro sin el cual yo no sería. Y un poco creo que la educación religiosa nos permite también utilizar esos 3 lenguajes que nos hablaba el Papa Francisco, ¿verdad? Que lo que pienso, lo siento y lo hago. Yo creo llevar a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a vivir estos 3 lenguajes. Sentir lo que pienso y lo que hago. Hacer lo que pienso y lo que siento. Y pensar lo que siento y lo que hago. Los 3 lenguajes que se combinen, porque a veces vivimos vidas un poco como divididas. Y yo creo que el gran desafío es ayudar a cada persona a unificar su propia existencia. Y podíamos ver la siguiente pregunta. Muchas gracias, don Álvaro. La siguiente pregunta es así: ¿la asignatura de educación religiosa puede colaborar con el logro de los objetivos del desarrollo mundial? Yo creo que sí, que grandemente, ¿verdad? Y precisamente por esa dimensión que tiene la educación religiosa de enfocar la educación en relación con unas dimensiones que fácilmente en otras materias no se tienen en cuenta. Todas son importantes y no podemos relativizar ninguna, pero hay dimensiones distintas. Y en este sentido, la educación religiosa, podríamos decir, es el complemento más adecuado para integrar en la persona todas las dimensiones constitutivas de su existencia, de su ser. De manera que creo que si en el pasado fue importante, hace 80 años, este paso que se dio, hoy continúa siendo muy importante, pero que ante una sociedad tan diversa, tan distinta de apenas hace pocos años, tenemos que tener mucha creatividad y creo que un principio que nos puede ayudar es que debemos estar más abiertos a las intuiciones que a las seguridades. No tanto buscar lo que nos puede dar seguridad, sino intuir cuáles son los caminos que hoy debemos transitar. Y si hay alguna pregunta más, con mucho gusto. Claro que sí, don Álvaro, tenemos más preguntas. ¿Cómo la educación religiosa puede retomar el valor de la fraternidad para aportar esperanza tanto a creyentes como no creyentes? Muy bien, muchas gracias. A todas estas preguntas, todas son importantes. Y creo que realmente el valor hoy de la fraternidad, el sentirnos hermanos y hermanas, es algo fundamental y es un desafío que tenemos porque muchas veces la sociedad hoy, por distintas razones, más bien tiende a enfrentarnos y a tener miedo del que es diferente y a protegernos, ¿verdad? Lo vemos en nuestras ciudades, las relaciones que, por ejemplo, cuando yo era muchacho, eran muy abiertas en el barrio, en la ciudad, en todas partes. Hoy, más bien, la gente tiende a recluirse en círculos muy cerrados, ¿verdad? Y en este sentido, como que la fraternidad es abrirnos en círculos concéntricos. Primero, en el interior de nuestra familia, que haya una relación realmente en la que nos sintamos valorados, que cada uno sea tratado con dignidad, ¿verdad? Y que cada uno se sienta valorado por aquello que es. Cada uno es totalmente distinto, no hay dos personas iguales. En las cartas de San Pedro y San Pablo, las epístolas, muy a menudo nos habla del don personal único que cada uno ha recibido, pero es un don que es para ponerlo al servicio de los demás. Y si yo no lo hago, quedará un vacío, porque nadie podrá reemplazarme.
Cada uno ha recibido un don. Y la pregunta, ¿verdad?, que podíamos hacer una clase de educación religiosa es: ¿cuál es tu don? ¿Cuál es el don personal tuyo que tienes que poner al servicio de los demás? Y yo creo que esta es la manera de crear fraternidad, sororidad, una manera en que cada uno aporta lo propio suyo, pero también recibe de parte de los demás. San Basilio, un santo muy antiguo, un doctor de la Iglesia, él decía que una de las ventajas, ¿verdad?, o una actitud que hay que tener es ser pobre, sentirme pobre para recibir, pero sentirme rico para dar, ¿verdad? Que mi don personal yo lo pueda compartir para crear fraternidad, pero que yo asuma también los dones de las otras personas que van a enriquecerme grandemente también. Rico para dar y pobre para recibir. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos otra preguntita. Creo que podría ser la última ya de este espacio, lastimosamente, don Álvaro. Esta pregunta dice: el Papa Francisco afirma que evangelizar no es hacer proselitismo. Entonces, desde la educación religiosa, ¿cuál puede ser su mejor propuesta, sea en el ámbito de la educación católica, sea la del ámbito estatal? Sí, y esta es una afirmación que el Papa Francisco ha repetido muy a menudo: no hacer proselitismo. Se trata de presentar, de exponer, pero de respetar la libertad. Y de no, ¿verdad? Yo creo que en el pasado teníamos un poco la tentación de pensar que unos éramos superiores a los otros. Yo creo que debemos sentirnos en un plano de igualdad, todos buscando desde nuestro propio credo aquello que creemos que Dios nos pide o que puede ser más favorable a la construcción de un mundo más humano y más hermano, con más fraternidad. De manera que en ese sentido yo creo que debemos hacer nuestro ese llamado del Papa Francisco a evitar todo tipo de proselitismo, pero al mismo tiempo a no tener temor de exponer lo que yo creo, lo que yo pienso, mis metas, lo que yo creo que es bueno para los demás, pero con abierto no a imponer, sino a proponer, a invitar, y creo que en ese sentido, y esto es muy importante para todos los educadores de esta materia de educación religiosa, que más que materia es vida, y por eso una cosa muy importante es el testimonio. No es tanto lo que decimos, sino el testimonio de lo que somos. Muy bien, entonces se decía que era la última pregunta. Yo quisiera felicitar a los organizadores de este congreso por lo extraordinario que ha sido. No pude seguir ayer, que tenía otros compromisos, pero el primer día seguí las actividades, la participación que se ha dado, la apertura a tantos lugares del país, la manera como lo han llevado, las presentaciones que se han hecho, de manera que felicitarlos y felicitar sobre todo a todos los educadores y educadoras de esta materia, que más que materia creo yo es por lo que hacen cada día con tantos niños, niñas, jóvenes del país. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, don Álvaro. Usted decía, rico para dar, pobre para recibir. Reciba de todos nosotros, los docentes de educación religiosa, nuestra gratitud y nuestro cariño. De verdad que este mensaje entra no solamente a nuestra labor docente, sino también a nuestros corazones. Muchísimas gracias por su ponencia, por el tiempo que sacó para responder las preguntas, y que Dios lo bendiga en su tarea. A los compañeros los invitamos a seguir con el bloque siguiente en el canal de YouTube. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.